Hola a todos, hablamos hoy de pensamiento mágico y superstición con Alfredo García Gárate y Guillermo Blázquez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué es una superstición? Bueno, empiezo. Yo creo que una superstición es como intentar hacer ciencia, es decir, explicar cosas a través de otras, pero que no necesariamente siguen pues, un argumento tan lógico como el de la ciencia, ¿no? ¿Algo que añadir, Guille? Yo creo que lo explico bastante bien. O sea, es básicamente eso, cuando hay cosas que esto no lo explica, tiramos de esa otra manera de entender, ¿no? ¿Y hay que ser mayor para ser supersticioso o se puede ser supersticioso ya desde bebé? Yo pienso que es, de hecho, empieza por una cuestión puramente infantil y necesaria para el desarrollo y la evolución, pero que luego a nosotros, ya cuando somos mayores, esa amiguita se nos ha quedado ahí y sigue haciendo un efecto bastante importante. Por ejemplo, cuando un niño abraza a su oso de peluche, está siendo supersticioso porque le está proyectando una serie de valores, de sentimientos, de... Sí, bueno... A ver, es una cuestión de semántica. No es tanto supersticioso, pero sí forma parte del pensamiento mágico. Eso es. Esa es la clave. Sí, exacto. Sí. Porque un peluche no es eso, un objeto transicional, ¿no? Algo que, pues el chupe, la frazada de Linus, el amigo de Charlie Brown, sí, esta mantita que tenía, sí, ¿no? Pues esas cosas son objetos que cubres de afecto, ¿no? En términos freudianos se llama libidinizar, que es un palabra horrible, pero bueno, es cubrir de afecto algo que te sirve, ¿no?, para poco a poco, son como unas muletas, son como los ruedines, poco a poco aprender a caminar por ti solo. Representan los padres. ¿Por qué? Porque representan el afecto y cuidado y protección que nos dan los padres cuando somos pequeños. Cuando los padres desaparecen, entonces ese objeto sirve como una especie de simulacro de esas cosas que nos dan los padres. Protección, seguridad, confianza. Ajá. ¿Y cuándo empezamos a ser supersticiosos entonces? Pues, más o menos. A ver, depende, pero, por ejemplo, volviendo a lo de los objetos, está el chupe, ¿no? Sí. Que, por cierto, más que nunca, porque tiene algo que ver con mamar, con la madre. Sí. Claro. Pero uno crece y esos objetos, si te acompañan en tus aventuras y en tus infiernos personales, cada vez les vas a atribuir más cariño y más propiedades. Sí. Leí una noticia de un tipo que le pegaron un tiro en la gasolinera, un atraco, y su móvil, su super smartphone, paró la bala. Esto ha pasado. Obviamente ese tío, perdón, esta persona, claro, tendrá este móvil, lo tendrá enmarcado en su casa. Hombre, es que le ha salvado la vida, sí, ¿no? Hombre, tampoco hay que llegar hasta esos puntos, ¿no? Pero sí que es verdad que ese pensamiento nos acompaña. ¿Y qué pasa luego? Pues situaciones como, mira, hijo, te voy a regalar el anillo que ha acompañado a nuestra familia durante toda la vida. Tiene pues eso un valor ya tiene simbólico, un poder, ¿no? Sentimental. Exacto, ya tiene un poder que te lo va a dar pues, de forma de mis antepasados están conmigo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué somos supersticiosos? Porque tiene un valor para sobrevivir. Sí. Si en el principio de los tiempos, no al principio de todo, los humanos se dieron cuenta de esto que hemos hablado antes, de si A, entonces B. Si toco el fuego, pupa. Si me alimento, no muero. Si toco aquí, me da gustito. Si tal. Entonces, son una serie de asociaciones porque el ser humano tiende a crear asociaciones. Las necesita, vamos. Las necesita porque le va la vida en ello. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, como siempre, eso se puede ir de madre y llegamos a, si estás embarazada, se te va a cortar la mayonesa. Claro. Porque une dos sucesos que como coinciden, son concurrentes y la mente está preparada para captar hechos concurrentes, al final de repente atribuyes causalidad. Esto se debe a esto. Pero no necesariamente. Es ahí cuando aparece la ciencia, ¿no? En el desarrollo de la evolución. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿cuándo empieza a ser perjudicial la superstición y hasta dónde no lo es? Dale tú. Bueno, pues, a ver, yo creo que es necesaria la superstición en el sentido en el de que cuando de repente hay incertidumbre y hay caos en nuestro universo particular, que es lo que pasa cuando nuestra madre nos deja solos cuando somos pequeños, ¿de acuerdo? Pues tú te agarras a ese objeto que te da poder para sentir, ¿qué? Orden, seguridad, protección, que es lo que te dan tus padres. Toda función que incluso siendo adultos, el talismán, el objeto de la suerte, la pata del conejo, lo que sea, nos procure esa confianza cuando no la tenemos, eso es bueno. Es bueno porque nos va a permitir hacer cosas valerosas en momentos de pánico, ¿no? O situaciones así. Claro, cuando ya eso lo lleva ya al número de la suerte, es que entonces me lo juego todo porque el número 15 me ha traído muy buena suerte siempre, pues ahí ya creo que se te está yendo un poco de madre, ¿no? Claro. ¿Y no es también cuando la superstición afecta a los demás? Claro, como siempre. Además eso se ve sobre todo en una conducta supersticiosa que es perfecta
las obsesiones, compulsiones. Es decir, tengo que salir de casa y compruebo 10 veces, hago mi ritual para encender el coche, y esto lo hacemos todos. O sea, no tenemos ni que ser súper creyentes, ni estar absolutamente idos por este tipo de mundillo. Ahí se ve cómo en mentes absolutamente cabales te encuentras con un pensamiento mágico. Y lo malo de las compulsiones, de las obsesiones, es que siempre como que a los demás también les lías para que formen parte de tus obsesiones, ¿no? Sí. Pero cuando que estén las llaves en un sitio no es una obligación para ti, sino para la compañera, ¿no? El compañero, ¿no? Cuando pringas a los demás. Claro, eso es, ¿no? Pues yo creo que hay muchos referentes culturales de este tipo de problemas o situaciones en la sociedad que han formado al final parte de la cultura, ¿no? O sea, yo que sé, ahí, por ejemplo, lo de la sal y estas cosas, muchas veces, aunque sea por hacer la coña, todos en un momento dado podemos hacerlo. Es una tradición inocente, ¿no? Pues esa tradición comenzó posiblemente con un obsesivo compulsivo. Sí, ¿verdad? Sí, y entonces eso se ha culturalizado luego, ¿no? Claro, hombre, yo creo que el problema está cuando el obsesivo compulsivo quema al otro porque no piensa lo mismo que él, ¿no? Bueno, claro, como Torquemada. Claro, ahí hemos llegado a un punto, en fin, sin retorno, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es exactamente, Guille, el pensamiento mágico? El pensamiento mágico es la explicación del mundo en base a criterios que nada tienen que ver con la ciencia, con lo empírico, con la lógica, sino con causas preternaturales, divinas, mágicas, ¿no? Es cuando... ¿Cuál es la mente principal del ser humano? Entonces, de repente el ser humano, 4 millones de años después, se encuentra con que su mejor instrumento no sirve para explicar la totalidad de las cosas que le ocurren. Tiene que echar mano de alguna otra cosa, ¿no? Es normal. Eso es el pensamiento mágico. Claro, ahí es cuando empezamos a asociar cosas que no tienen sentido, recurrimos a la magia, a cosas infantiles, para rellenar esos huecos. ¿Y tiene relación con alguna parte del cerebro concreta o con un estadio de la evolución humana en concreto? Bueno, lo estuvimos hablando, Alfredo. Parece ser que algunos estudios y experimentos apuntan levemente hacia una hiperactividad del hemisferio derecho, si no me equivoco. O sea, donde está la música. Por ejemplo. Muy bien, exacto. Sí, a ver, en el cerebro todo está como que por todas partes, ¿no? Sí. Pero parece ser que la parte del cerebro, la derecha, puede que aquella que esté bastante estimulada, ya sea eventual o con normalidad, ¿no? Puede que sean personas más tendentes a este tipo de pensamiento. Sobre todo las personas que son, ¿no? Que no son zurdas, ¿no? Ajá. Sí, porque, a ver, es que claro, ya estoy complicando la historia, ¿no? Un poco la historia, es que no todo se encaja ahí, la verdad. No. Pero sí que tiene que ver con una parte que es más vivencial, más emocional y no a lo mejor tan analítica, vamos a decirlo así, ¿vale? Vale. Y la cultura, por supuesto. Hay culturas en el mundo que son más susceptibles, más receptivas a este tipo de pensamiento. Bueno, claro. Incluso está mejor visto que otro tipo de pensamiento. Claro. ¿Y hay gente que no es supersticiosa? ¿En absoluto? ¿En absoluto? No. Me cuesta creerlo, la verdad. En absoluto no, porque cumple una función básica para el ser humano, que es librarnos de la incertidumbre cuando la tenemos. Claro, todos tenemos amuletos, muletas para apoyarnos. De un modo u otro, ¿no? Sí. De un modo, incluso hasta el científico más científico, seguro que tiene su boli de la suerte, ¿sabes lo que te digo? O su calculadora mágica, o su... ¿Sabes? Un objeto, el ser humano, por muy científico que sea, no puede librarse de sus propias cosas, de cómo es, en esencia. Aunque nos estudiemos mucho a nosotros mismos, somos lo que somos, no nos podemos librar de esas cosas. Y nosotros impregnamos las cosas de afecto, porque es como funcionamos. Cuando están llenas de afecto, son nuestras, las comprendemos, nos dan seguridad, nos dan calma. Las comprendemos, ese es el kit. Es algo transicional que nos viene de la infancia. ¿Qué pasa? Incluso cuando se pierde ese objeto, ¿qué ocurre? Que duele. Cuando tú pierdes eso, duele. Y puedes ser la persona más analítica del universo. Que si pierdes algo que llevas contigo siempre, te va a doler. La pluma que te regaló tu padre. Claro, porque tiene afecto. Entonces, el duelo es eso. ¿Qué es el duelo? El duelo es como si fuera una mano afectiva que tenemos que ir quitándole al objeto, y eso cuesta. Es como si estuviera muy arraigada, ¿no? Y entonces, hasta que se lo quitamos, ¡fas! Y luego se queda difuso, se queda. ¿Y qué hay que volver a hacer con el afecto? Volver a impregnar otro objeto de afecto. Esto pasa en todos los procesos de duelo. Cada vez que perdemos algo, sea lo que sea, tenemos que ese afecto volver a recolocarlo. Mi coche, por ejemplo. Lo que sea. El coche que te ha acompañado en tantas aventuras. Así como el marroncillo. El coche de mis padres cuando éramos pequeños. Eso es. Sí. Oye, y también está relacionado el pensamiento mágico con la literatura, con el arte, con todo, ¿no? Es decir, con todo ese mundo creativo por excelencia. Completamente. ¿No? El pensamiento mágico, aunque solo sea... O sea, yo opino
seas o no una persona de ciencia, debes guardar en como la despensa, la cena de la mente, siempre tienes que dejar un huequito para ese pensamiento mágico, porque se lo ha ganado. Nos ha visto crecer al ser humano desde el principio de los tiempos. Y en base a ese pensamiento, antes explicabas el mundo. Por algo será. Guárdate un poquito de pensamiento mágico en tu día a día. Un pelín. Bueno, nos quedamos con ese consejo, Guille, ¿vale? Genial. ¿Qué hacemos la semana que viene? ¿De qué hablamos? A ver, hay un tema que llevamos dándole vueltas un tiempo, pero no sabemos si va a ser un poco a lo más diván de la ficción que Blas que Garate. Que sería sobre la conciencia artificial, sobre la inteligencia artificial. Ah, no, eso es fantástico. Genial. ¿Te parece? Genial, sí. Y así hablamos también un poco de la conciencia humana, ¿no? Pero... de esa última película que acabas de ver, Interestelar, a lo mejor se cuela por ahí. A lo mejor hay algo por ahí, pero sí, siempre ha perseguido, desde Philip K. Dick, ¿no? Gran autor de estas cosas, intentar explicar eso, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos con el pensamiento artificial, robots y compañía, ¿vale? Genial, sí. Venga, nos vemos. Estupendo. Hasta luego. Chao, Seguimos chao. con el programa.